Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Señores televidentes, buenas noches. Bienvenidos todos a TV Noticias de Televisión Manabita. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Hoy estamos estrenando equipos de última generación y desde luego eso ilumina nuestro corazón para estar siempre en contacto con ustedes. Qué bueno que esto sea así. Voy a saludar a mi compañera Malena Cardona, que ya está lista en Puerto Viejo. Malena, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre, iniciando una nueva semana de actividades en el segundo mes del año. Tenemos 3 invitados en Puerto Viejo, entiendo que en Manta también tenemos agenda llena, así que vamos a ser muy breves en anunciar corte y por supuesto empezamos. Tengo como primer invitado de Puerto Viejo al ingeniero Enrique Villavicencio, él es analista político, vamos a conversar con él sobre los últimos acontecimientos acaecidos en el sentido de que se les viró o se viraron la tortilla, dicen por allí algunos asambleístas que se presumía iban a estar a favor de la tesis de que Diana Tamay sea llamada a un juicio político porque no genera confianza, dicen muchos sectores, ¿no? Por decirlo menos. Tengo también un segundo invitado, se trata de Diocles Valeriano, es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Otro tema candente, se va a subir, según manifiesta el GAD municipal de Puerto Viejo, el canon de arrendamiento de los establecimientos que están en la terminal terrestre. Como tercer invitado tengo a Jaime Alciba, él es catedrático, universitario, historiador. Temas importantes con él, así que vamos hasta, me dicen si vamos a la pausa, por favor, o si vamos hasta Manta nuevamente. Me indican los compañeros si vamos a la pausa, al corte y regresamos ya de una vez. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, nuestro primer invitado en el set de entrevistas en Manta es el ingeniero Giancarlo Montes de Oca, gerente de la empresa pública Aguas de Manta. Con él hay temas de palpitante actualidad que tratar y también está el asambleísta nacional Guillermo Celia, así que no se muevan por ningún motivo. Vamos a andar rápidamente por razones de tiempo y en vista de que en Puerto Viejo hay numerosos invitados. Giancarlo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Empieza lenta pero inevitablemente a llegar el agua, especialmente a la parroquia Eloy Alfaro. ¿Cómo le va? Buenas noches, Víctor, buenas noches al público presente que se da sintonía esta noche. Sí, desde el día viernes en la noche pues comenzamos con el arranque del sistema acueducto, comenzamos a transportar agua hasta la planta de Colorado, hasta los cantones de Manta, Montecristi y Jaramillo en total, y desde el día sábado estamos procesando agua para entregar a la parroquia Eloy Alfaro. Qué bueno, es decir que se cumplió aquello que anunció el alcalde Agustín Intriago en el sentido que se tenía que hacer una especie de bypass. Técnicamente, ¿qué es lo que aconteció para evitar la compra inmediata, porque no podía hacerlo, de algún instrumento que faltaba allí? Bueno, como te lo manifesté en algún momento, pues hay la necesidad de adquirir un sinnúmero de componentes de manera permanente que se han incorporado dentro del sistema acueducto. Uno de esos es el componente de climatización, porque es el que permitirá y garantizará pues, los grados de temperatura a los que deben operar los variadores de velocidad del sistema. Sin embargo, con ayuda de Refinería del Pacífico, con los técnicos de parte de la gerencia técnica, pues se realizó ciertas mejoras a las tarjetas afectadas, se lograron recomponer ciertas tarjetas, lo que permitió pues poner en operación. Con la incorporación de cierta climatización de manera provisional, pues lo que nos está llevando hoy a tener operativo el sistema acueducto, hasta que se puedan llegar los equipos. ¿Y dónde estuvo la falla? Me refiero a la climatización. Sé que dejaron de operar los sistemas de aireación interna que tenía el equipo. Bueno, los aires acondicionados vienen en un sistema de degradación continuo por una falta de mantenimiento preventivo, pues lo que han hecho que salieran de operación. Pues estos aires acondicionados no se encuentran acá al país, pues lo que hoy nos ha permitido o nos ha dado esta situación de dilatar en el tiempo, pues la importación de dichos equipos. Hoy tenemos una climatización que es provisional, no tenemos los equipos que demanda el sistema como tal, es una habitación que demanda de 1 millón de BTU. Hoy no estamos acondicionando de esa manera. Hemos hecho ciertos trabajos que permiten pues, que los equipos estén climatizados y que permitan su operación de una manera pues, confiable hasta que lleguen pues, la importación de los equipos. Refinería está en liquidación, lo que significa que está en extinción y que ya no va a recuperarse. Usted como gerente comparte la idea de crear un organismo que administre el acueducto una vez que
muera la refinería? Bueno, yo considero, Víctor, que primero debe haber una decisión de parte de los accionistas, lo que yo he manifestado. Debe haber una decisión en firme de parte de Petroecuador y PDVSA, que son los accionistas de una compañía que se encuentra en liquidación, de qué hacer con este activo, porque es una empresa privada, refinería es una empresa privada de economía mixta, pues que tiene dos accionistas ahí, uno público y uno privado. Entonces, primero la decisión debe partir de ahí, y pues luego que se sinceren los costos operacionales, que se sinceren los mantenimientos, que se sincere qué va a pasar con las válvulas. ¿PDVSA es privado? PDVSA es privado acá en Ecuador, sociedad anónima. Claro. Entonces, en Venezuela es estatal, ¿no? Entonces, una vez que se decida eso, que se decida qué va a pasar con las válvulas intervenidas, pues que también generan un incremento en el consumo eléctrico, pues ahí pues, se podría analizar esa propuesta de que sea una mancomunidad, de que sea el municipio de Manta, pues de que sean las instituciones que así lo defina el Estado, que puedan operar el sistema. Pues. Agustín Entrego la vio bien. Es más, me parece que es hasta propuesta de él. Bueno, si ya refinería no va a administrar, manejémoslo nosotros. Bueno, básicamente el alcalde, pues sí, ha manifestado que... Me parece que Guillermo Celi también expresó el tema. Sí, ha manifestado pues que el municipio podría hacerse cargo, pero siempre y cuando se cumplan estas premisas. La primera, pues que el acueducto tenga una decisión de parte de sus accionistas. Segundo, puntualmente, pues que haya un mantenimiento íntegro de la infraestructura. Tercero, que se defina qué va a pasar con estas tomas clandestinas, pues que hoy pues tienen un aporte social dentro del agro, dentro del cultivo que se genera a lo largo del transporte del agua, pues y una vez que se tengan sincerado también los costos de operación, pues nosotros entraríamos a analizar la viabilidad pues de operar este sistema. Ok, finalmente, señor gerente, ¿cómo concluyó, si es que ya concluyó o va a proseguir el tema de los tanqueros? ¿Qué dimensión de servicio significó para ustedes como EPAN? Bueno, me imagino que muy alto. Fue una logística muy compleja, pues no es un tema muy dinámico entregar el agua, tomar la decisión primero desde nuestro alcalde de poder sectorizar el agua, básicamente pues a la parroquia Manta, con la finalidad de pues no generar un conflicto dentro del proceso y la planificación de entrega, y pues acudimos al tema de la entrega de agua. En ese sentido, pues tuvimos una flota de 32 tanqueros que abastecieron de agua pues a toda la parroquia Eloy Alfaro, pues desde el día 1 en el que pues se cortó este suministro de parte de la planta de Colorado por la falta de agua. ¿Quién cubre ese costo? Ese costo lo está asumiendo en parte pues la empresa pública del agua, en parte también el municipio de Manta, pues, y frente a la emergencia pues lo que tenemos que es derivar los recursos necesarios para poder pues mantener el líquido vital dentro del consumo de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. El gerente de EPAN, ingeniero Giancarlo Montes de Oca, aquí en Televisión Manavita. Gracias por haber venido. Vamos a Puerto Viejo, donde Malena tiene más invitados. Efectivamente, Víctor, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en Puerto Viejo. Se trata del ingeniero Enrique Villavicencio. Él es analista político. Nos acompaña esta noche para conversar como punto importante el tema político actual relacionado con el hecho de que no haya pasado la posibilidad de un juicio político a Diana Tamaín, quien es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenas noches, Malena. Buenas noches, pueblo manavita. Bueno, ¿cuál es la impresión que le da, políticamente hablando, la situación acontecida hace poco que dejaría a muchos prácticamente con la boca abierta, sobre todo a quienes que tenían o creían que ya tenían la posibilidad de la mayoría de votos para poder lograr un juicio político a Diana Tamaín? Bueno, mire, en la Asamblea Nacional, cuando se trata de un juicio político, los que mandan son los votos. Y en este caso, lamentablemente, por acción del manavita Daniel Mendoza, que se excusó y que puso a su alterna, la señora Colamarco, dio como resultado de que este juicio quede prácticamente en el limbo, porque ni se archivó este caso. Simplemente lo que se hizo fue salvar a la presidenta, la doctora Diana Tamaín. Pero no fue el único voto. Y pues, también la ausencia de doña Karina Arteaga, la otra asambleísta, que sin ninguna justificación para dentro de su bloque de Alianza País, el bloque que apoya al gobierno, que se han quedado sin piso, y eso ha provocado que el bloque de Creo hoy día prácticamente se haya alejado del gobierno, aduciendo este tema estrictamente político. Pero además también hay que tomar en cuenta que esta decisión ya se podrían ver resultados aquí en la provincia de Manabí, porque se podrían venir cambios en toda la función pública. Bueno, en ese sentido ya han habido cambios. De hecho, se cuestiona la situación acontecida hace poco en este tema político, y ya esto habría traído cola.
Una de las situaciones es que, por ejemplo, Aldo Vázquez, quien estaba como gerente del BEDE, ya no está, por nombrarle solamente el uno, ¿no? Pero ya en la cola se supone o se presume que habrían otros más que estarían siendo desvinculados de ciertos cargos de libre remoción que fueron, digamos que de confianza o de sugerencia de algunos asambleístas, sobre todo los que no se alinearon con este asunto de que Atamay vaya a juicio político. Bueno, es lamentable porque, mire usted, siempre en el Ecuador y en Manaví en especial, toda la función pública del Poder Ejecutivo lo han manejado los asambleístas o los diputados en su debido instante. Hoy día vemos que hace pocos meses han cambiado por tercera o cuarta ocasión al director zonal de salud. Y si ese cambio fue hace pocos días, es muy probable que, como se comenta, que el Ministerio de Salud también lo maneja o está al frente o a escondidas el asambleísta Mendoza. Es posible que nuevamente cambien al que pusieron hace pocos días. Asimismo, se podrán dar cambios en las otras funciones del Estado, dígase usted en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de la Salud, en Educación, que son puestos prácticamente por el asambleísta. O sea, es absolutamente vergonzoso. Lo que usted acaba de mencionar es algo que lo escucha en los ciudadanos y en las ciudadanas relacionadas con ese manejo o tráfico de influencias que viene siendo el hecho de que una persona que esté en un cargo, en este caso es un asambleísta, se presuma que es quien pone, quita a funcionarios de tal o cual institución. Pero el problema no es ese exclusivamente, más allá de que el tráfico de influencias está tipificado en la ley. El problema es que se interrumpen los procesos institucionales. Puede ser un brillante porque de repente puede haber una recomendación, entre comillas, de un asambleísta a un cargo público, ¿verdad? De libre remoción. Pero si ese funcionario llega, ni bien se está sentando y se está poniendo al tanto, porque cada institución tiene procesos diferentes, viene y lo sacan por temas políticos, ¿qué institución va a aguantar o va, en este caso, a despuntar en un desarrollo? Es imposible. Lamentablemente esto no se puede comprobar, que un asambleísta pueda colocar a un funcionario público en cualquiera de estas instituciones. Porque esto, recordemos que estaba prohibido por la Constitución, porque correcto, no pueden gestionar ningún cargo público. Tráfico de influencias. Pero ante el pueblo manavita sabemos que ahí están las manos posiblemente de los asambleístas, se presume, ¿no? De uno que otro, digamos así, para no decir y señalar, no, con nombre exactamente, porque es de fácil o difícil, perdón, comprobación. Ese asunto es así. Bueno, ok. Entonces, ante este escenario político, yo entiendo que ya se están moviendo algunas situaciones o algunas condiciones para que, en vista de todo lo que acontece, haya la posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales podamos ya ir poniendo, o recomendando, sin que haya tráfico de influencias, porque es un deber o un derecho ciudadano, nombres de ciudadanos y ciudadanas probos y probas para ciertas candidaturas, y en ese sentido en Manaví estaría ya cuajándose la posibilidad de un candidato manavita a la presidencia de la República. En efecto, Valenta, mira, aquí en Manaví existen mujeres y hombres muy valiosos que bien pueden estar al frente del Palacio de Carondelet como presidente o presidenta de la República. Hoy día tenemos a un asambleísta brillante, al doctor Guillermo Celi, quien se ha destacado en la parte de la fiscalización y en la parte legislativa. Ha presentado leyes a favor del pueblo ecuatoriano y ha fiscalizado. Mire el tema, ahora que veo al gerente de la EAPAN, el tema del acueducto de la Esperanza, que prácticamente le da agua a los cantones de Jipijapa, Montecristi y Manta. Gracias a la acción del asambleísta Guillermo Celi, hoy día esos cantones pueden volver a tener agua. Entonces nosotros, un grupo de manavitas, creemos que el doctor Guillermo Celi puede ser el candidato a la presidencia de la República. En otra oportunidad conversaremos de otro tema importante que tiene que ver básicamente con el acoso, porque no hay otro nombre que decirle, al acoso que viene haciendo la policía, los agentes de tránsito y todos los que están aquí, que ya uno va por las vías y no sabe qué mismo es, ¿no? Eso es otro tema de conversación, lo comprometo, ingeniero Villavicencio. Muchas gracias, Malena, y buenas noches, pueblo manavita. Es tiempo, en honor a los pocos minutos que nos quedan, a ir hasta nuestra pausa publicitaria. Tenemos pausa publicitaria, regresamos, ya viene nuestro siguiente invitado. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, el asambleísta Guillermo Celi está aquí
ante el llamado de Televisión Manavita para procurar el enfoque a profundidad de los temas que interesan a la provincia. Asambleísta, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a ti la invitación. Mi abrazo a todos los hermanos manavitas que nos escuchan y nos ven hasta ahora. El asambleísta Guillermo Celi fue protagonista de una acción política para que de alguna manera se activara y se cumpliera lo que prometió aquí el ministro de Energía en relación con la crisis del agua potable suscitada en Manta. ¿En qué medida se produjo esta acción? Bueno, primero que ganamos en la Asamblea con 78 votos la obligatoriedad de que el ministro comparezca. El miércoles pasado compareció a la Asamblea Nacional y fue a rendir cuentas. Y yo hablé clarito. Primero, que el centralismo había hecho que ese acueducto que genera y lleva el agua cruda para potabilizar para Manta, Montecristi y Jaramijó, había sido abandonado hace 2 años. Que la climatización, lo que decía hace un momento el gerente de la empresa de agua de aquí de Manta, se dañó desde el mes de abril. Equipos tan costosos, ¿cómo es posible que hayan estado sin climatización y nadie dijo nada? Que el señor liquidador, que debería renunciar, este señor señaló que en el año 2019 no se dio por parte del gobierno central ni un centavo para mantenimiento de ese acueducto. Eso es criminal, es una acción criminal. Por eso le exigimos al ministro de Energía tomar acciones y que el jueves tenía que empezar inmediatamente a bombear agua tal cual fue. Y hasta el día miércoles, esa fue la resolución de la Asamblea, ante mi moción, tiene que entregarnos el informe de las acciones emergentes a mediano y largo plazo y la entrega en mancomunidad o consorcio de la administración del acueducto aquí, en manos manavitas. Obviamente, Víctor, con los recursos, con el billete, que son 3.500.000 al año, para mantener de buena forma un acueducto que necesita ser administrado y cuidado por manos manavitas. Ok, pero y así debe de ser, ¿no? Porque cuando le entregan competencias a Guayaquil o a otras provincias, lo hacen financiadamente. Entonces, no tendría objeto entre coja el tubo. Nosotros necesitamos ser tratados igual que cualquier otra provincia. El tubo, que es este acueducto de La Esperanza al Aromo, le pertenece al gobierno a través de esta empresa de economía mixta llamada Refinería del Pacífico. Que aquí hay temas graves. Usted sí sabe, y manavitas, escúchenme, el mayor accionista y el que más plata ha puesto para este proyecto es el Estado ecuatoriano, 1.300 millones. Y el señor Maduro, allá en Venezuela, apenas ha puesto 298 millones de dólares. Es decir, el Ecuador debe tener más allá del 80% de las acciones de este proyecto y pulverizar las acciones de estos señores, tanto de Chávez como Maduro, que 4 reales entregaron para acueducto. Yo lo dije en la Asamblea, ¿acaso el tubo se lo van a llevar a Venezuela? El tubo está aquí en Manaví, nos pertenece y el Estado ecuatoriano debe garantizar 3,5 millones al año. Y yo voy a poner un ejemplo clarito. ¿Ustedes creen que es posible que se necesita 3,5 millones para administrar y cuidar y mantener el acueducto? Y se están gastando hoy día el gobierno 2,5 millones, 2,5 millones de dólares en funciones de circo. Esto es una barbaridad, pues. ¿Qué es primero? La salud pública de la gente, agua potable, que necesita para no entrar en estas emergencias sanitarias, o funciones de circo. Aquí hay prioridades. Voy a hacerle 2 preguntas en uno por razones de tiempo. ¿Cuáles han sido las leyes en las que ha generado el asambleísta Guillermo Celi en miras a recuperar al Manaví perdido con el terremoto y en miras a que se recupere, esta es la segunda parte de la pregunta, la plata que se perdió en el Comité de Reconstrucción? Básicamente, primero hemos creado la Ley de Polos de Desarrollo Económico, que es una ley que entró en vigencia el año pasado. Yo soy el autor de la ley, que ha generado, no dicho por mí, lo dice el propio ministro de Comercio Exterior, cerca de 5.000 nuevos puestos de empleo y una inversión de cerca de 300 millones de dólares. Aquí en Manaví se le consiguió a mi provincia, con una lucha frontal que dimos, 20 años de exoneración de impuesto a la renta a las inversiones turísticas, que venga la inversión nacional y extranjera. Y adicionalmente 15 años cualquier tipo de inversión. Okay. ¿A cambio de qué? De generar empleo. Y en el tema de la reconstrucción, logramos aprobar que la plata del copago, esos $1.000 que la gente damnificada pagaba por su casa de reconstrucción, que era una sinvergüencería, ¿no? Era una sinvergüencería. Tiene que ser devuelto hasta el último centavo a la gente damnificada. Correcto. Esto significa que la cosa no queda solamente en la emisión de la ley, sino que hay que hacer una ley activa para que nos recupere. Y en la fiscalización, para recuperar los recursos que se perdieron. Hay que fiscalizar. Varias acciones ya están en fiscalía
en indagaciones e instrucciones penales. Yo hago un llamado a la señora Fiscal General de la Nación, a la doctora Diana Salazar, que agilice estos procesos, porque siempre lo he dicho, la corrupción siempre será mala, pero la corrupción a costa de las lágrimas de los fallecidos del terremoto no tiene perdón de Dios. Correcto. Ya en la parte final de la entrevista, estimado asambleísta, a ver, insistentemente se habla, hoy las radios de Puerto Viejo casi todas enfocaron el tema del candidato presidencial manabita. ¿Está Guillermo Celi en observación de este probable procedimiento? ¿Lo descarta? ¿Lo considera? ¿Lo va a tratar? ¿Hay posibilidades objetivas de que un manabita acceda a la presidencia? Mire, Víctor, yo soy un hombre de retos y yo soy un hombre sobre todo que amo profundamente mi país y mi provincia. Manabí tuvo su último presidente hace 106 años, el gran Eloy Alfaro. Yo considero que ya es un gran momento para la unificación de los manabitas desde todos los sectores, sectores sociales, sectores agrícolas, sectores pesqueros, ganaderos, artesanos, comerciantes, de la academia, las universidades de Manabí, los sectores productivos de la provincia, los medios de comunicación, la gente, en pos de los grandes proyectos de Manabí, sí, puerto, aeropuerto, plan hídrico que acabamos de hablar, parte del plan hídrico de la provincia de Manabí, el desarrollo de la vialidad rural. Eso estamos conscientes que debe ser el gran ente aglutinante en pos de Manabí, más allá de cualquier diferencia política e ideológica, y plantear un Ecuador del presente y del futuro, un Ecuador que garantice que la plata del oro, Ecuador tiene la primera reserva de oro en el mundo, 150.000 millones de dólares, y la cuarta reserva de cobre en el mundo, 400.000 millones, vaya esa plata para salud, para educación y para inversión agrícola y pecuaria. Pero ¿cómo eso es lo que hacer, necesita. Guillermo, cómo hacer para que los egos y los celos que en el pasado no permitieron esta integración hoy queden de lado? Porque si esta vez ya no recuperamos a Manabí, no lo recuperamos nunca, porque con toda suerte de gobiernos no ha pasado nada. Mire, Víctor, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos los manabitas, y reitero, más allá de diferencias políticas o ideológicas, aquí lo que debe primar es el país y el desarrollo y el rescate de la actividad económica en la provincia de Manabí. ¿Es posible? Es posible, yo ¿Hay considero fe que en la sí. gente de Manabí? Mire, yo soy un hombre que amo profundamente mi provincia, que me conozco los 221 cantones del país, los 22 cantones de mi provincia, y yo considero que desde Manabí se va a rescatar a la patria. Este tiene que ser una propuesta de Manabí por la patria, de Manabí por el Ecuador, y es completamente viable. Aquí en Manabí hay la capacidad necesaria, hay las fuerzas necesarias, hay los cojones necesarios que tenemos los manabitas para recuperar el país. E históricamente, ¿hay posibilidades de salir con ese candidato a nivel nacional? ¿Hay condiciones a nivel nacional? ¿Hay partido a nivel nacional? Yo no tengo la menor duda de que existen todas las condiciones para que se dé. Todo depende de nosotros, de una profunda unidad de Manabí, de todos los sectores, y eso es importante, demostrarle al Ecuador que aquí en la provincia hay un gran proyecto para el país, hay una gran propuesta para el país y hay las fuerzas y las capacidades necesarias para lograrlo. Muchas gracias. Guillermo Celi, aquí en Televisión Manabita, vamos a Puerto Viejo, donde Malena tiene más invitados. Efectivamente, Víctor, vamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Diocles Valeriano. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, pero en esta ocasión viene a los estudios de Televisión Manabita para hacer uso de la palabra en representación de los arrendatarios de la terminal terrestre. Aquí, a manera de preámbulo, hay que manifestarles que hay un malestar por parte de los arrendatarios de la terminal terrestre de Puerto Viejo porque se ha recibido una notificación por parte del Puerto Comercio, quien les ha manifestado que habría, o hay ya, no es habría, porque eso es una posibilidad, es una certeza, hay un incremento a partir del mes de febrero de un porcentaje bastante significativo. ¿Cómo le va, Diocles? Bienvenido, buenas noches. Malena, buenas noches, muchas gracias a los televidentes también, muy buenas noches. Sí, definitivamente, bueno, en esta ocasión quiero agradecer a todos los compañeros de arrendatarios de la terminal terrestre quienes me han nombrado su vocero para que haga conocer la negativa que tiene el sector de arrendatarios de terminal terrestre debido a la mala acción que ha tomado el municipio de Puerto Viejo a través de Puerto Comercio,
debido a que aún siendo el terminal terrestre un ente que ya cumplió su vida útil y a raíz del terremoto no hemos recibido ningún tipo de incentivo, tanto en la mejora en la infraestructura, en el mantenimiento, en las losas que están filtrando agua y cuando llueve por la parte de abajo todo es una filtración. Y aún así, teniendo nosotros, aún con esa infraestructura, en los periodos anteriores hemos llegado a tener conocimiento que en el año 2018 el terminal terrestre generó alrededor de $300.000 de ganancia por el ejercicio fiscal. Entonces, nosotros desde el periodo anterior con el doctor Humberto Guillén quedamos en un acuerdo verbal de que todos los ingresos que generaba, excedente que generaba el terminal terrestre iban a ser reinvertidos en mejoras de la terminal terrestre. Esta administración así mismo lo manifestó, pero todas esas mejoras que de alguna manera se han generado hasta el día de hoy no tienen fruto. Usted verá, si se da una vuelta por el terminal, tenemos un sistema de iluminación que se implementó ahora, más bien parece una discoteca que se ha instalado ahí porque son puras luces intermitentes. Usted verá que existe unos torniquetes que hasta ahora extraoficialmente conozco, que costaron $180.000, nunca funcionaron. Todo el sistema de drenaje que tiene el terminal terrestre no funciona. Entonces nosotros estamos inconformes como comerciantes de la manera como se ha venido planteando los incrementos. Ya en esta misma administración nosotros tuvimos un incremento del 100%, ahora quieren subir hasta el 90%. Entonces creemos que es una manera inconsulta, de una manera improcedente, que se está coartando los derechos al trabajo por parte de quienes administran el terminal terrestre. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades en ese sentido, sobre todo con la autoridad máxima, que viene siendo el alcalde de la ciudad, relacionado con esta situación y circunstancias que ustedes manifiestan resulta una afectación no solamente al tema económico de ustedes como comerciantes de varios años, sino que además un retroceso en los incentivos y en la reactivación económica que tanto se busca y que aún más luego del terremoto todavía no logra despuntar? Mire, Malena, nosotros desde la Cámara de Comercio, ahora desde la Asociación de Arrendatarios de Terminales Terrestres, permanentemente estamos enviando comunicaciones. Nosotros en diciembre enviamos una comunicación indicando que no estábamos de acuerdo con la pretendida, en aquel entonces, con la pretendida elevación. Ahora hemos impugnado jurídicamente nosotros ese acto administrativo. No se olvide que el Ministerio de Trabajo, ahora en diciembre, incrementó el salario básico en $6, aproximadamente un 2%. Y nosotros estamos incrementando, ¿en base a qué? Hasta el 90% de incremento del costo del arriendo. Entonces, es una cuestión inconsulta, injurídica, que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, hemos mandado la comunicación, hasta ahora no hemos recibido comunicación de parte del señor alcalde de cuáles son los atractivos que tenemos los arrendatarios para poder estar de acuerdo con esta medida. Nosotros vamos a seguir de alguna manera todas las acciones legales pertinentes para que esto no se pueda revertirlo. Pregunto yo, ¿cuánto ustedes están pagando como arrendatarios promedio por un local promedio de 36 metros cuadrados aproximadamente, que es lo que tienen uno que otro, ¿no? Mira, Marlena, nosotros solamente por el costo del uso del espacio, un local de 36 metros paga $200, más el consumo de energía que $200, más el consumo de energía de ese mismo local que le corresponde a cada uno, pero que lo cobra a través de Porto Comercio, no a través de la empresa eléctrica. No nos dan nunca la medición de cada medidor cuánto genera el costo de la energía, $200 más. Pagamos por una cisterna comunitaria, alrededor de $1.100 por una cisterna comunitaria para cada sector, para cada nave, por consumo de agua potable. O sea, hay compañeros que inclusive tienen juicio. ¿Cuánto terminan pagando al final de cuentas? Mira, si tú te pones a analizar 200 más 200 más el agua potable, más los restos de costos de servicio que tiene, un local está más arriba de $400. De 36 metros cuadrados. Hay locales que tienen el doble y locales que tienen son más grandes. No tiene nada que ver, tal vez haciendo una comparación del mismo local de 36 metros cuadrados con los que están frente a la misma... en el mismo sector, en la terminal terrestre. Mira, nosotros ya te dije, nosotros como el Porto Comercio es una institución sin fines de lucro que genera para cubrir los costos operativos de mantenimiento.
la empresa privada tiene una diferente manera, un accionar diferente para cobrar sus arriendos. Entonces, nosotros en base a eso estamos pidiendo que se respete nuestro derecho de apelar a la Constitución de acuerdo a las normas constitucionales, y por eso es que estamos siguiendo esa acción diciendo, no estamos en contra de alguna administración, no, que se entienda bien que no somos atrasapueblo, que no estamos pidiendo derechos que no nos corresponden. El comercio de Puerto Viejo desde el año 2016 hasta el día de ahora no tiene una sola obra que diga que va a incentivar el comercio. Desde ese punto de vista nosotros estamos haciendo respetar nuestros derechos. Bien, gracias Diocles por haber estado con nosotros en esta noche. Habrá que invitar también la contraparte de este tema a quien está frente a Puerto Comercio, que en este caso es el señor Cristian Centeno. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes, nuestro último invitado de esta noche se trata de uno de los historiadores importantes, gestor cultural de acá de la provincia del Ecuador. Me refiero a Jaime Alcíbar. ¿Cómo le va, Jaime? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Malena. Entiendo que, bueno, el motivo de la visita suya, básicamente, entre otras cosas, es cómo está la situación, digamos que, cultural de la provincia y su trabajo. Eso es como para un poco, quiero llegar a otro tema más adelante, pero inicialmente quiero enfocarme en eso. Bien, en estos momentos, por mi parte, yo tengo el libro de la independencia de Puerto Viejo, ya, como ya se lo he dicho en otras ocasiones, el libro está ya editado, está ya listo para imprimirse, y en estos días va el libro a la imprenta para después hacer el lanzamiento público aquí en la ciudad de Puerto Viejo. Además, debo recalcar que el libro con el nombre La Independencia de Puerto Viejo está patentado a mi nombre como editorial. ¿Qué significa eso para Jaime Alcíbar, gestor, historiador, poder realizar este tipo de trabajo adicional? Con mucha expectativa, por cierto. Bien, para mí es muy importante porque como portovejense yo no me podía quedar callado. Puerto Viejo este año cumple 200 años de independencia. Yo le dije al señor alcalde desde el año 2017, le he venido diciendo que es necesario que se publique el libro de la independencia de Puerto Viejo, pero no se me hizo caso, ¿no? Sin embargo, sé por fuentes extraoficiales de que se va a publicar un libro al respecto, sobre la temática de la independencia. Pero considero que ya vendría a ser como algo de una especie de debate histórico al respecto. Yo por mi parte pongo el libro a disposición de la población manabita y que se vengan los debates al respecto sobre la independencia, porque muchos historiadores e historiógrafos en la provincia de Manabí no consideraban el hecho de la independencia como un gran hecho histórico. O sea, debo decirlo, pido permiso para hablar en primera persona, pero soy yo la persona la que ha venido rescatando el hecho de la independencia de Puerto Viejo, como portugués. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Es el hecho de que una cosa es tener un texto o un libro donde haya una recopilación de hechos históricos, pero otra cosa es tener un texto o un libro donde haya un trabajo investigativo sobre un suceso o sobre un hecho. Más o menos así viene siendo el asunto, ¿no? Sí, efectivamente, abogada Malena, o sea, una cosa es compilar una información. El compilar es copiar y pegar, copiar y pegar. Cuando yo era docente universitario le decía al estudiante, usted puede copiar y pegar siempre y cuando cite. Eso es más o menos la cuestión, pero cuando usted analiza e investiga, usted pone, usted hace un parafraseo. En el libro de la independencia de Puerto Viejo hay aspectos muy interesantes al respecto de Andrés de Vera, al respecto de Manuel Rivadeneira, al respecto de la realidad económica, socioeconómica de Puerto Viejo a inicios del siglo XIX y a fines del siglo XVIII, que no se han dicho. Entonces, en ese libro de la independencia se plasma lo que ocurrió para que el portugués en la actualidad discierna qué fue lo que pasó y si hubo o no hubo la independencia. Ya, más o menos por ahí viene el asunto. Ahora, entiendo que también, un poco apartándonos de ese asunto, existe un malestar, ¿no? Se viene la temporada de carnaval, ya se hace anuncios a través de medios de comunicación a nivel nacional que cuestan bastante dinero, por cierto, para poder promocionar, y más si son en espacios AAA de noticias.
en otros medios de comunicación, el hecho de la llegada o la presencia de un artista internacional como es Carlos Vives acá a Crucita, ¿no? Por poner uno, porque son muchos los artistas, pero ese es el más relevante, digámoslo así, o el más cotizado. Ahora, ¿cuál es el malestar de los gestores culturales en ese sentido? Bien, yo como gestor cultural tengo bastantes amistades en todos los ámbitos culturales y muchas personas han dicho de que no está bien en el sentido de porque ¿qué no está bien? se le da la apertura por un contrato en régimen especial grande que ha sido publicado en las redes sociales este contrato por más de $500,000. Entonces la pregunta es ¿cuándo se le pagaría a un artista local esta cantidad, por lo menos a nivel nacional? O sea, no se lo va a hacer. Está bien por el hecho de que Crucita, por la cuestión turística, pero también se debe ver otra pero si otra Crucita cuestión. es hermoso, maravillosamente bien, pero absolutamente natural, porque infraestructura no tiene. Ni siquiera el malecón que viene siendo la carta de presentación de este importante balneario con los Crucitas no está en óptimas condiciones. Y yo fascinada, porque a mí Carlos Vives me encanta. Y aquí estuvo la presidenta de la Junta Parroquial de Crucita y como que no le agradó mucho el hecho de manifestar que cómo podemos traer un artista, porque es hasta vergonzoso que usted lleve a alguien a su casa y no esté por lo menos adecentada, arreglada, en condiciones adecuadas para presentar. Entonces, Crucita es hermoso, repito, naturalmente es hermosa Crucita, como balneario, como playa, pero no tiene la infraestructura ni el adesentamiento siquiera de su malecón. Más sin embargo, esto de la cantidad de dinero que usted manifiesta se habría porque aún no tenemos documentación en ese sentido, se habría hecho con un régimen especial de más de $500,000 para traer a un artista con toda la logística que esto significa a través de un empresario de portovejense, eso sí, que se dedica a este tipo de espectáculos. Eso es totalmente asombroso. Sin embargo, habrá que, en este caso, contrastar la información para ver qué tan cierto es esa millonaria inversión en un balneario que merece eso y más, pero que no tiene las condiciones para recibir la cantidad de gente que quisiéramos de todo el país, porque de hecho se está promocionando a nivel nacional. Claro, efectivamente, ¿qué se haría con esa cantidad de dinero? Por el beneficio Pero de la... ¿será cierto? A mí me queda la duda, le digo con toda franqueza. A ver, el alcalde Casanova es un hombre visionario, coherente, y yo no creo que en una situación como la que tenemos haya una inversión en turismo, porque eso es lo que dicen ellos, ¿no? De más de $500,000. Claro, también eso es una publicación que salió en redes sociales, bueno. Habrá que ver. Habría que ver. No, pero aunque en la Cercoque todos los datos son públicos. Ya, ahí habría que revisar. Ahí todo es público. O sea, usted, por ejemplo, revisa. Yo el año pasado me puse, por ejemplo, a revisar las inversiones culturales de los organismos de cultura de Manaví y realmente se ve ahí los pagos. Bueno, habrá que ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Sí, habrá que ver eso. Ok, gracias Jaime por haber estado con nosotros. ¿O quería adicionar algo para finalizar? No, al respecto de Andrés Rivera, después, bueno, Andrés Rivera es un prócer de la independencia de Puerto Viejo y que en el texto que yo voy a lanzar para el mes de mayo de este año 2020, ahí se refiere la biografía más exacta, documentada históricamente sobre Andrés Rivera. Entonces, el libro está para Puerto Viejo. Muy bien, gracias Jaime por haber estado y hacer siempre ese tipo de aportes importantes para la cultura manabita y ecuatoriana. Vamos ahora a decir gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber más bien permitido que podamos estar ahí en el lugar donde se encuentra con nuestro espacio de noticias. Mañana a la misma hora y por el mismo canal, aquí en Televisión Manabita. Que descansen, hasta pronto. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.